Hipatía, la última luz, de Alejandría. Hipatía fue una filósofa y maestra neoplatónica griega que vivió en Alejandría, Egipto, durante el siglo IV después de Cristo. Su vida y contribuciones son fascinantes y merecen ser relatadas para tu conocimiento. Nació entre el año 355 y el 370 después de Cristo. Hija y discípula del astrólogo Teón de Alejandría, Hipatía fue una de las primeras mujeres matemáticas de la historia. Cultivó los estudios lógicos, las ciencias exactas y la filosofía. En sus contribuciones, cabe destacar que escribió sobre geometría, álgebra, astronomía y sobre las relaciones sexuales. Diseñó diversos instrumentos científicos, como un astrolabio plano. De estas contribuciones hablaremos más adelante. Hipatía se considera una pionera en la historia de las mujeres en la ciencia. Alejandría. Centro de aprendizaje y conocimiento en el mundo antiguo, hogar de la famosa Biblioteca de Alejandría y el museo. Siglo IV después de Cristo. Periodo de agitación política y religiosa en el Imperio Romano, con el surgimiento del cristianismo como una fuerza dominante. Su vida y educación. Hipatía nació alrededor del año 355 después de Cristo en Alejandría, hija del respetado matemático Teón. Recibió una educación excepcional, estudiando matemáticas, filosofía, astronomía y otras disciplinas en el ambiente intelectual de Alejandría. Contribuciones y legado. Fue una de las pocas mujeres en su tiempo que pudo destacar en el mundo académico y científico. Se destacó por sus contribuciones a la geometría, especialmente en el campo de las cónicas. Fue conocida por su enseñanza filosófica y su habilidad para combinar la razón con la espiritualidad. Su legado ha perdurado a través de los siglos, como un símbolo de la búsqueda del conocimiento y la defensa de la razón en tiempos de cambio y conflicto. Fue asesinada brutalmente en el año 415 después de Cristo por una turba de cristianos radicales en un acto de violencia que marcó el final de una era de tolerancia intelectual en Alejandría. Hipatía sigue siendo una figura inspiradora y un símbolo de lucha. Su vida y obra destacan la importancia del acceso a la educación y el papel crucial de las mujeres en la historia de la ciencia y la filosofía. Su relevancia como filósofa y científica. Hipatía sobresalió como filósofa y científica en un momento en el que pocas mujeres tenían acceso a la educación y menos aún destacaban en campos académicos. Sus contribuciones a la filosofía se centraron en la integración de la razón y la espiritualidad, influenciando el pensamiento de su época. En el campo científico, Hipatía realizó importantes avances en matemáticas, especialmente en geometría, donde su trabajo en las cónicas fue fundamental. Su habilidad para fusionar la filosofía con las matemáticas la convirtió en una figura destacada en el mundo intelectual de Alejandría, dejando un legado duradero en la historia de la ciencia y la filosofía. La formación bajo la tutela de su padre. La formación de Hipatía bajo la tutela de su padre Teón fue fundamental para su desarrollo intelectual y su posterior éxito como filósofa y científica. Teón,
quien era un distinguido matemático y astrónomo en su propio derecho, se dedicó a proporcionar a su hija una educación excepcional, en un momento en el que las mujeres raramente tenían acceso a tales oportunidades. Bajo la guía de Theón, Hipatía recibió una formación rigurosa en diversas disciplinas, incluyendo matemáticas, filosofía y astronomía. Theón, como profesor y mentor, le proporcionó acceso a las obras clásicas y contemporáneas, así como a las enseñanzas de grandes pensadores de la época. Esta exposición temprana a una amplia gama de conocimientos y perspectivas fue crucial para el desarrollo de la mente inquisitiva y la curiosidad intelectual de Hipatía. Además de transmitir conocimientos académicos, Theón también inculcó en su hija valores como la dedicación al estudio, la búsqueda constante del conocimiento y el rigor intelectual. A través de su tutela, Hipatía no solo adquirió habilidades técnicas y conocimientos teóricos, sino también desarrolló la confianza en sí misma y la determinación que fueron necesarias para enfrentar los desafíos que enfrentaría como mujer en un mundo dominado por hombres. La relación entre Hipatía y su padre no solo fue de enseñanza y aprendizaje, sino también de colaboración intelectual y respeto mutuo. Juntos, contribuyeron al avance del conocimiento en su tiempo, y el legado de Theón, como maestro y mentor, sigue vivo a través de los logros y la influencia duradera de su hija en la historia de la ciencia y la filosofía. Sus intereses. Hipatía mostró un profundo interés y talento innato para las matemáticas desde una edad temprana, influenciada por la tutela de su padre, Theón, quien era un renombrado matemático. Se destacó en el estudio de geometría, álgebra y teoría de números, realizando importantes contribuciones en campos como las cónicas y la geometría euclidiana. Su trabajo en la síntesis y explicación de conceptos matemáticos complejos influyó en el pensamiento matemático de su tiempo y sentó las bases para futuros desarrollos en el campo. Hipatía también se dedicó al estudio de la astronomía, explorando los movimientos de los cuerpos celestes y la naturaleza del cosmos. Utilizó observaciones astronómicas para respaldar sus teorías matemáticas y filosóficas, demostrando una comprensión profunda de la relación entre la astronomía y otras disciplinas científicas. Fue reconocida por su habilidad para combinar la razón filosófica con el conocimiento matemático y científico, abordando cuestiones metafísicas y epistemológicas desde una perspectiva única. Se destacó en la enseñanza de la filosofía neoplatónica, una corriente de pensamiento que fusionaba elementos del platonismo con influencias místicas y espirituales. Su enfoque filosófico se centró en la búsqueda de la verdad y la sabiduría a través del razonamiento lógico y la contemplación del universo, influenciando a sus alumnos y contemporáneos. El profundo interés y la dedicación de Hipatía en matemáticas, astronomía y filosofía no solo demostraron su amplia gama de habilidades intelectuales, sino que también establecieron las bases para su legado, como una de las mentes más brillantes de la antigüedad. Sus contribuciones científicas. Hipatía de Alejandría fue una figura excepcional en la historia de la filosofía y la ciencia. A continuación, profundizaremos en sus contribuciones. Era conocida por su profundo conocimiento en matemáticas y geometría. Escribió comentarios y tratados sobre obras de matemáticos anteriores, como Euclides. Sus explicaciones y aclaraciones ayudaron a difundir y preservar el conocimiento geométrico. Hipatía también se sumergió en el álgebra. Aunque no tenemos sus escritos originales, se cree que contribuyó al desarrollo de esta disciplina. Su enfoque en la lógica y la resolución de ecuaciones algebraicas influyó en generaciones posteriores de matemáticos. Diseñó instrumentos astronómicos, como el astrolabio plano, utilizado para medir posiciones estelares y calcular la hora del día. Sus observaciones y mediciones contribuyeron al avance de la astronomía en su época.
Además, aunque no se conservan muchos de sus escritos, se cree que Hipatía abordó temas relacionados con la sexualidad, desde una perspectiva filosófica y científica. Su enfoque no era tanto en lo físico como en lo conceptual. Exploraba cuestiones sobre el amor, la pasión y la naturaleza humana desde una visión intelectual. Hipatía fue una pensadora multifacética que dejó una huella duradera en la historia del conocimiento. Su pasión sigue inspirando a las generaciones actuales. Sus inventos. Hipatía de Alejandría, además de sus contribuciones intelectuales, también dejó un legado tangible a través de sus inventos. A continuación, exploraremos dos de sus creaciones más notables. El astrolabio plano. Es un instrumento científico utilizado para medir las posiciones de las estrellas y calcular la hora del día. Consiste en un disco plano con una escala circular graduada que representa el cielo. Se utilizaba para determinar la altitud de las estrellas y su posición en la bóveda celeste. Este instrumento permitía a los astrónomos y navegantes realizar observaciones precisas y realizar cálculos relacionados con la posición de los cuerpos celestes. Otros de sus inventos fue el densímetro. Es un dispositivo utilizado para medir la densidad de líquidos. Hipatía diseñó un densímetro que permitía determinar la densidad de diferentes sustancias líquidas. Esto tenía aplicaciones prácticas en áreas como la alquimia y la fabricación de perfumes. Su invento contribuyó al desarrollo de técnicas de medición y experimentación en la antigüedad. Estos inventos no solo reflejan la mente brillante de Hipatía, sino también su habilidad para aplicar la teoría científica en la práctica. Conflictos y tensiones de la época. Los conflictos y tensiones en Alejandría durante la época de Hipatía eran numerosos y variados, abarcando desde disputas religiosas hasta conflictos políticos y sociales. Aquí hay una descripción de algunos de los principales conflictos y tensiones que caracterizaron la vida en la ciudad en ese momento. Los conflictos religiosos. Alejandría era un crisol de diversas creencias religiosas, incluyendo el paganismo, el cristianismo y el judaísmo. Las tensiones entre estas diferentes comunidades religiosas a menudo llevaban a enfrentamientos y disturbios, con cada grupo compitiendo por influencia y poder. Las disputas teológicas. Dentro del cristianismo, había intensas discusiones teológicas sobre cuestiones como la naturaleza de Cristo y la autoridad de la Iglesia. Estas disputas creaban divisiones y conflictos dentro de la comunidad cristiana, exacerbando las tensiones religiosas en la ciudad. Conflicto político. Alejandría estaba inmersa en la agitación política debido a luchas por el poder entre diferentes facciones y la inestabilidad del gobierno imperial romano. Los conflictos políticos a menudo desembocaban en disturbios civiles y violencia callejera, exacerbando las tensiones sociales en la ciudad. Tensiones étnicas y sociales. Alejandría era una ciudad cosmopolita, con una población diversa que incluía a griegos, egipcios, judíos y otros grupos étnicos. Las tensiones étnicas y sociales entre estos diferentes grupos a menudo contribuían a la inestabilidad y el conflicto en la ciudad. Las competencias económicas. Alejandría era un importante centro comercial y económico, lo que la convertía en un lugar de intensa competencia entre diferentes grupos económicos y comerciantes. Las tensiones económicas podían desencadenar conflictos entre grupos rivales por recursos y oportunidades comerciales. En resumen, los conflictos y tensiones en Alejandría durante la época de Hipatía eran multifacéticos y reflejaban una serie de divisiones y desafíos en la sociedad. Estos conflictos contribuyeron al ambiente tenso y volátil en el que vivió y trabajó Hipatía, y desempeñaron un papel en su trágico destino. Las luchas religiosas y políticas en Alejandría.
Durante el tiempo en que vivió Hipatía, Alejandría era una mezcla de culturas, religiones y tensiones políticas. Aquí hay un vistazo al contexto de las luchas religiosas y políticas en Alejandría. El cristianismo versus paganismo. En el siglo IV después de Cristo, el cristianismo estaba en proceso de convertirse en la religión dominante en el Imperio Romano. Alejandría era un importante centro cultural y religioso, donde coexistían comunidades paganas y cristianas. Las tensiones entre estas dos comunidades eran altas, ya que el cristianismo ganaba fuerza, y los líderes cristianos buscaban establecer su dominio sobre la ciudad. Las divisiones dentro del cristianismo. Dentro del cristianismo, había divisiones teológicas significativas, como la discrepancia sobre la naturaleza de Cristo, entre cismas, ortodoxos y arrianos, y la autoridad de la Iglesia. Los debates teológicos y las luchas por el poder eclesiástico crearon conflictos internos dentro de la comunidad cristiana de Alejandría. El Imperio Romano estaba experimentando una serie de cambios políticos y sociales en ese momento, con emperadores y usurpadores luchando por el control. Alejandría, como una de las principales ciudades del imperio, era un lugar estratégico y un punto de conflicto entre diferentes facciones políticas. Las tensiones étnicas y sociales, exacerbadas por las diferencias religiosas y políticas, a menudo desembocaban en disturbios y violencia callejera. Los líderes religiosos y políticos a menudo utilizaban la violencia y la intimidación para consolidar su poder y eliminar a sus rivales. Estas tensiones contribuyeron al ambiente tenso y volátil en el que vivió y trabajó Hipatía. El trágico destino de Hipatía, la renombrada filósofa y científica de Alejandría, llegó en un fatídico día marcado por la violencia y la intolerancia. La escena se desarrolló en las calles de la antigua ciudad, envuelta en una atmósfera de agitación y fanatismo religioso. Una multitud de cristianos fanáticos, enardecidos por el fervor religioso y agitados por las tensiones políticas y religiosas del momento, se había congregado en las calles. Liderados por figuras influyentes de la Iglesia, la multitud buscaba a alguien a quien culpar por la agitación que asolaba la ciudad. En medio de la multitud furiosa, la figura de Hipatía emergió como un objetivo fácil. Su reputación como filósofa pagana y su relación con líderes políticos prominentes la convirtieron en un chivo expiatorio conveniente para los instigadores del tumulto. La turba, inflamada por el odio y la ignorancia, rodeó a Hipatía mientras ella viajaba por las calles de la ciudad. Sin mostrar piedad ni escuchar razones, la multitud la arrastró de su carruaje y la arrastraron por la calle hacia una iglesia cercana, donde el fanatismo religioso alcanzó su punto álgido. En un acto de brutalidad inhumana, la turba comenzó a golpear a Hipatía con saña, despojándola de su dignidad y de su vida misma. Su muerte fue un testimonio sombrío de la intolerancia y la violencia desenfrenada que afligía a Alejandría en aquellos tiempos turbulentos. El asesinato de Hipatía no solo marcó el fin de una vida excepcionalmente brillante, sino que también simbolizó el triunfo del fanatismo sobre la razón y la oscuridad sobre la luz del conocimiento. Su legado perdura como un recordatorio de los peligros del odio y la intolerancia, y como un llamado a la defensa de la libertad de pensamiento y la búsqueda de la verdad, incluso en los momentos más oscuros de la historia humana. En resumen, la importancia de Hipatía como símbolo de búsqueda del conocimiento y la igualdad radica en su capacidad para desafiar las normas sociales y culturales de su época y abrir camino para las generaciones de mujeres que vinieron después de ella. Su legado perdura como un recordatorio poderoso de la importancia de la educación, la razón y la igualdad en la búsqueda de un mundo más justo y equitativo.